La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Muy bien, chicas, siempre agradecida, muy agradecida a este grupo. Es un grupo particular y realmente tengo muchas ganas de visitarla, juntarnos y conocernos, porque Mujeres Buscando Sabiduría siempre ha sido un grupo que me ha desafiado a estudiar la palabra de Dios. Me han dado unos temas que yo digo, ¡wow! ¡Qué tema! Cuando me dijo Mónica hace bastante, yo dije, ¿y qué quieren que diga esta mujer? Manos derramadoras de sangre, qué cosa más horrible. Sin embargo, sin embargo, la palabra de Dios se toma el tiempo. Y fue muy interesante, fue muy animador para mí y deseo de todo corazón que todo lo que Dios me dio sea de bendición para sus vidas también. Proverbios 6, que es el capítulo que ustedes están estudiando, habla de las conductas en relación a los demás. Vamos a ver algunas cosas. Si pueden ir abriendo sus Biblias en Proverbios 6, vamos a observar algunas perlitas interesantes. Proverbios 6:1 dice, si salieres por fiador de tu amigo, si te empeñas, si has empeñado tu palabra a un extraño, ahí ya menciona dos personas con las que nos relacionamos, los amigos y los extraños. El amigo es el que uno elige, el extraño es uno casual que está por ahí. Versículo 3. Haz esto ahora, hijo mío, líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ahí hay otra persona, el prójimo. Muchas personas hablan del prójimo como el próximo. Puede ser un vecino, puede ser un familiar que no conoce al Señor. Versículo 11. Así vendrá tu necesidad como el caminante y tu pobreza como el hombre armado. El caminante, una persona que está de paso. Tal vez en tu vida va a pasar una vez, lo vas a ver una sola vez, ¿no? Pero es una persona que está ahí. Y versículo 12 dice, el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidades de su boca. Y el hombre malo es aquel al que nadie queremos tener cerca, ninguna de nosotras. Ahora es interesante, esta palabra malo en el original es Belial y significa alguien que actúa en contra de todo lo bueno. Sandra lo mencionó en la oración. Satanás está en contra de todo lo bueno. Deuteronomios 13:13 dice que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de esta ciudad diciendo, vamos, sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocíais. Instigador es una persona que en su sentido de acción siempre promueve, agita y causa cosas malas. Ahora, en 2 Corintios 6:15, Belial es el nombre propio de Satanás, que es el opositor a Cristo. Esto nos da un panorama de quién está detrás del perverso. Y eso es algo que nosotros no tenemos que nunca olvidar, que detrás de toda persona mala está Satanás. No miremos siempre a la persona. Detrás de él, por más que haga lo que haga, el diablo está orando. Ahora, un tema como este, mujeres o personas derramadoras de sangre. Vamos a ver tres casos en la escritura. Si me acompañan a Génesis 4, una de las cosas más asombrosas, justo el mes pasado estoy en un curso de teología estudiando y estábamos analizando Génesis, ¿no? Y una de las cosas más asombrosas que más impactan es que en la primer familia que hubo en la sociedad, en toda la tierra, en el primer caso de hermanos, ya hubo un homicidio. ¿Qué, qué tragedia debe haber sido para Adán y Eva ver las consecuencias de su pecado?
porque ellos permitieron que el pecado entrara. Cada vez abundó más y más y más, ¿no? Ahora, en este capítulo, en el versículo 3 dice, y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Este término de andando el tiempo está hablando de que ya eran jóvenes, no eran niños, eran muchachos maduros. No podemos calcular una edad, pero les daba la opción de elegir por sí mismos y ya tenían tareas hechas. Uno era agricultor, otro era ganadero. Entonces dice que Abel trajo la ofrenda a Jehová, ¿no? Ahora, la ofrenda que Abel presenta al Señor era una ofrenda que implicaba expiación. ¿Qué significa eso? Que en esa ofrenda, la ofrenda del Cordero, lo que Abel estaba diciendo a Dios es perdón por algo. Señor, te pido perdón. La ofrenda de Caín no era una ofrenda incorrecta, era la ofrenda de las primicias de las cosechas. Estaba establecido. Pero la ofrenda de Caín implicaba solo gratitud. Gracias, Señor, por las cosas que me diste. ¿Mm? La Biblia no nos explica cuál fue la razón por la cual Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín. Pero sí sabemos que Dios ve los corazones. Y si hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Dios siempre ve. En el versículo 6, Dios mismo le habla a Caín y le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Dos preguntas le hace el Señor a Caín. Primero es ¿por qué te has ensañado? Eso significa ¿por qué te enojaste? ¿Por qué te enojaste? Y ese enojo era un enojo que ya iba apuntando a causar daño al otro. No era un enojo pasivo, era un enojo activo. Después le dice, ¿por qué estás decaído? ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás débil? Y en versículo 7 dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él, ¿no? El versículo este en la Nueva Traducción Viviente dice, si haces lo correcto, serás aceptado. Si te niegas a hacer lo correcto, ten cuidado. El pecado quiere dominarte y tú debes dominarlo a él. Y en lugar de Caín, aprovechar esta oportunidad hermosa que Dios le da de reflexión y dar pasos para atrás de lo que iba a hacer, no. Desechó la oportunidad de Dios y salió para cumplir con el plan que él tenía. Y derramó sangre inocente. Hay otro caso más. Vamos a Éxodo, Éxodo capítulo 2. Otro caso muy interesante también. Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés, Moisés, ese hombre que nosotros valoramos tanto, fue un derramador de sangre. ¿Mm? Dice que mirando a todos lados, él quería asegurarse de que nadie lo viera, pero se olvidó que Dios estaba mirando. Se olvidó que Dios estaba mirando. Yo creo que en ese momento, en la vida de Moisés, Moisés amaba al pueblo de Dios sinceramente, pero todavía no había aprendido a conocer al Dios del pueblo. Y cuando él huye de Egipto, Dios gastó 40 años con él en el desierto, mostrándole quién era él. Y ahí Moisés conoció a Dios realmente. Y tristemente, también fue un derramador de sangre. Vamos a otro caso. Salmo 51, versículos 11 al 14. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente.
Este es el caso más doloroso, chicas. Como observadoras para nosotras, el dulce cantor de Israel fue derrotado y derramó sangre inocente. Y en la Nueva Traducción Viviente estos textos se traducen así: no me expulses de tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de la salvación y haz que esté dispuesta a obedecerte. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Que alguien dañe a otro siendo malo, no podemos esperar otra cosa. Pero que un justo dañe a otro es horrible para él, trae culpa, vergüenza y deshonra el nombre de Dios. Saben, hace muchos años estábamos en una cantata en Santa Fe, un musical evangelístico, y estábamos en el medio de un teatro haciendo la obra de presentación y cuando el predicador va a predicar, se levanta un hombre en el medio del teatro y dice: ¿qué me vienen a hablar de la Biblia y del amor de Dios si David mató a Urías, que era un hombre inocente? Yo no lo podía creer. Año 2000. Este hombre inconverso sabía lo que David había hecho y que era injusto. Mirá qué implicación tan grande tuvo. Lo que David hizo tuvo un proceso que se repitió muchas veces en la Escritura. La realidad del poder del pecado cuando le abrimos la puerta. Deseos caprichosos, decisiones egoístas, dominio sin temor. O sea, yo domino todo, tengo todo bajo control, no le doy cuentas a nadie. Y tener el poder de decidir algo sin rendirle cuentas a otro nos pone siempre en peligro. Eso es una espiral de decadencia que solo la misericordia de Dios lo puede cambiar. Ahora, en la Biblia hay registradas ciertas armas que se usan para matar. Y el gran conflicto es siempre entre el malo y el bueno. En el Salmo 37:14 dice: los impíos desenvainan espada y atensan arcos para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de rectos proceder. Aquí habla de la espada como un arma de ataque, un arma que infunde muerte. En Génesis 22:6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Ahí se menciona el cuchillo. En Génesis, los primeros capítulos, ¿no? La espada, el cuchillo. En 2 Samuel 28, Joab está ceñido con sus ropas y sobre ella tenía pegada en sus lomos del cinto una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. La daga era un cuchillo muy pequeñito, no tenía más de 10-15 centímetros, que las personas llevaban escondidas entre sus ropas por dos razones. Una era por defensa personal, nunca sabían cuándo iba a haber un ataque. Entonces, entre las ropas, por las dudas, tenía la daga o en la pierna, apegada en la pierna, como en una vaina, como dice la escritura, un estuche, y entre las ropas, entre los lomos, era abajo del pecho, así bien ceñido, bien atado, y este hombre iba corriendo a la batalla y se le cayó. Ahora, ¿saben una cosa muy interesante? No solo era para defensa, la daga era un arma para traición. Cuando Jonatán y David se separan, Jonatán le da el manto, le da las armas y le dio la daga a David. ¿Qué significaba esto? Que lo que Jonatán le estaba diciendo a David era que jamás David pensara que de parte de Jonatán iba a haber alguna vez una traición. Al desprenderse de esa daga, le estaba diciendo eso. La Biblia es bien clara para nosotros. Y en cuanto a las armas, hay muchas más armas, porque se usaban para las batallas, flechas, arcos, lanzas, pero mayormente eran en relación con el ejército. Ahora, en Éxodo 20, cuando Dios da los mandamientos, hay uno que es exclusivo, de dos palabras, y es no
matarás. Los 10 mandamientos no son un conjunto arbitrario de reglas, sino el reflejo del carácter de Dios. Si nosotros los estudiamos, a cada mandamiento refleja una forma del carácter de Dios, una característica del carácter de Dios. ¿Por qué no matarás? Porque el ser humano para Dios es valioso y Él es el dador de la vida. En la conversación previa que estaban teniendo alguien dijo eso, Dios es el dador de la vida y Él es el que tiene derecho a quitarla, nadie más. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vamos a ir buscando Mateo 5, el Señor Jesús hace referencia a este mandamiento específicamente. Mateo 5:21. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En otra versión dice así, si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo os digo que si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven al tribunal. Y si lo maldices, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. El Señor pone un listón muy alto aquí. ¿Por qué? Porque el matar a alguien es más que un hecho concreto. Es la intención que nace de un corazón. En el original tiene la idea de que cuando me enojo con mi hermano, esa actitud para Dios es digna de juicio. ¿Por qué Dios lo ve así? Porque Él sabe que la raíz de mucha de la violencia que teníamos hacia los demás nace de un corazón enojado. De ahí que la Biblia relaciona las armas con las actitudes. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Yo me acuerdo y pensaba con esto de la espada cuando yo jugaba con mis hijos varones, tengo 3 hijos, una mujer y 2 varones, y jugábamos a los espadeos, ¿no? Jamás se me ocurría a mí, ni con una espada de plástico, usarla así. La usaba así, le pegaba suavecito así, pero no así, ¿no? Pero las palabras de algunas personas son así. ¡Tac! Lo partió al medio con lo que le dijo, ¿no? Y ese versículo de Proverbios 12:18 está hablando de comentarios hirientes, específicamente de eso. Con las palabras no mato a nadie físicamente, pero causo heridas profundas en otros. Salmo 109:3 dice, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Proverbios 12:6, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, son emboscadas, trampas para otros. Y si bien no matamos a esa persona físicamente, como decía recién, lo hacemos de una manera muy sutil, con el poder letal de una espada y de un cuchillo. Entonces, nosotras deberíamos preguntarnos, ¿qué conductas destructivas puedo tener hacia otros que están haciendo que yo les mate, les desanime en su fe? Salmo 50:20 dice, hablando a alguien a su hijo, tomabas asiento y hablabas en contra de tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. La Nueva Traducción Internacional lo traduce, tienes por costumbre hablar mal contra tu prójimo y aún calumnias de tu propio hermano. La calumnia tiene el objetivo de dañar la reputación del otro o ponerla en duda. Va ligado a la mentira, porque sé que lo que estoy diciendo
tiene una apreciación personal o una exageración personal. ¿Mm? El texto habla de que estas personas lo hacían por costumbre. Por costumbre hablas mal del otro. Siempre tenían la tendencia a dudar de las acciones de los demás. ¿Vieron esas conversaciones donde estás hablando con alguien y decís, ay, qué linda que es esta mujer? La verdad que es fabulosa. Sí, sí, te dice otro, es genial. Pero siempre hay un pero en el medio. Pero, sí, pero vos no la conocés tanto. Sí, pero, oh, si supieras. Sí, pero, ¿sabés qué? Eso es mortal. Daña a la otra persona. Porque no importa lo que la otra persona haga, nunca va a satisfacer a una persona que tiene esa costumbre de hablar y calumniar a los demás. Lo contrario a la calumnia es lo que nos dice Filipenses 4:8. Todo lo que es de buen nombre. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es amable, verdadero, puro, de buen nombre, en esto pensar. ¿Mm? Buscar siempre algo bueno del otro. Hablaba el otro día con una mujer que estoy aconsejando, de una situación muy difícil, muchos años de matrimonio con un hombre violento, que ahora él llegó al Señor. Ella había sido creyente muchos años y él no. Y ahora él llegó al Señor, gracias a Dios. Pero es nuevito a la fe, tiene 2 años. Pero ella está tan herida, él la lastimó tanto en tantas cosas, que yo le decía, tenemos que empezar a buscar ahora que Él es del Señor, aunque sea una cosa buena. El Señor lo va a ir cambiando de a poco, pero encontrá una cosa buena, porque si no te vas a quedar con todo el pasado, con todo lo que Él te dañó, con todo lo que Él te hizo, y jamás vas a poder ver el obrar de Dios en su vida, y no le vas a dar la oportunidad que Él cambie. Y le costaba horrores decirme una cosa buena de su esposo, ¿no? Cuando nosotras como hijas de Dios siempre tenemos que tener esa actitud de estar mirando lo bueno en el otro, lo amable, lo que es digno. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, si lo tienes que alabar, hacelo. No te pierdas la oportunidad. Pero tenemos la tendencia, tristemente por el pecado, a tener la costumbre de la calumnia, que lastima muchísimo, muchísimo. Mateo 7:3 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Este capítulo de Mateo 7, Cristo le está hablando a los discípulos del trato a los demás, igual que el capítulo de Proverbios 6, con el contexto de la religiosidad que había en ese momento y que la hipocresía de los líderes religiosos hacían que las personas se sintieran sumamente defraudadas. Me ha pasado y me he encontrado en algunas situaciones en aconsejamiento o en la iglesia local, pidiendo perdón a personas por heridas muy profundas que le produjeron creyentes hipócritas. Creyentes que en la iglesia eran una cosa, en la casa eran otra, en la iglesia era una cosa, en el trabajo eran otra, en la iglesia eran una cosa, en la calle eran otra. Y estas personas nuevas en la fe no soportaron esas hipocresías y se alejaron del Señor. Y yo le decía en muchos casos, yo te pido perdón, en nombre de la persona que hizo eso, yo te pido perdón, porque no tendría que haber sido así. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que mostrarlo en todos los aspectos. Fuimos llamadas a amar a Dios y amar a los demás como regla de oro de la Escritura. Esto resume los requisitos morales y éticos para quienes dicen ser discípulos de Jesús. En 2 Corintios, vamos a ir ahí porque este es un texto que en este estudio lo aprendí, lo subrayé, me encantó. No sé si no lo había visto antes o no me había detenido a considerarlo. 2 Corintios 2:17. Tengo una amiga que dice, este sí que es un texto para subrayar. 2 Corintios 2:17 dice, porque no somos como muchos que metan falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios,
y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¡Qué texto! Ahí está hablando Pablo de él y de Timoteo, ¿m? Como de parte de Dios y delante de Dios hablamos de Cristo. Esa tiene que ser nuestra actitud. Siempre tener en cuenta que Dios está ahí, en lo que hago, en lo que digo, en cómo lo digo, para no dañar a otros, para no ser hipócrita, de decir algo que yo no estoy cumpliendo. Y me pareció fascinante este texto, como de parte de Dios y delante de Dios. Ahora un texto más, Santiago 2:15 dice, si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de alimento de cada día y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y esta es una de las formas más hiriente y más frecuente entre los cristianos, la indiferencia. Vieron que en Argentina, para las que son extranjeras, en Argentina decimos, la indiferencia que pasa, mata. La indiferencia mata. La cruel actitud de identificar las necesidades de otros y no hacer nada por ayudarles es una acción totalmente homicida. Mato las ilusiones de mi hermano. Mato la necesidad del inconverso. Mato muchas cosas con la indiferencia. Las acciones de bondad, por el contrario, son la manifestación externa de una correcta comunión con Dios. Esas son las acciones que Dios espera que broten en nuestro corazón. Como dice Hebreos 13:16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. Palabras amables y dulces dan salud, al contrario de lo que es la muerte. Y estar ocupada en las necesidades de otros le dan vida a alguien en ese momento de necesidad. Qué reconfortante es en tiempo de dolor o de quebranto encontrar a alguien que en lugar de acusarnos, juzgarnos, nos sostiene con palabras de esperanza. En el libro de Job, cuando sus amigos hablan con él y dan sus opiniones no muy prudentes, Job en un momento les contesta en el capítulo 16, versículos 4 y 5. Lo voy a leer en otra versión, pero presten atención. Job les dice, también yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hibanar sobre vosotros palabras y sobre vosotros mover la cabeza, como diciendo, mira qué mal que está haciendo las cosas. Pero fíjate lo que dice Job. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Esa es la actitud que tengo que tener con mi hermana. No una actitud de destrucción, sino una actitud de darle alivio al otro. En Juan 8 encontramos el mayor ejemplo de trato bondadoso hacia los demás, en oposición a un maltrato o a la destrucción del otro. Y es el Señor mismo cuando trata con la mujer adúltera. En el versículo 10 le pregunta, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella responde, ninguno, Señor. Cristo podía haber dicho, yo sí te puedo condenar. Lo que estabas haciendo estaba muy mal. Pero Él le dice, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Y queridas hermanas, si el Señor no se dio permiso para acusar, hablar mal, tener palabras hirientes, despreciativas, indiferencia, tampoco debemos hacerlo nosotras. Somos llamadas a bendecir a los demás y que nuestras acciones y formas de actuar revelen el amor del Señor y el deseo de vivir de una manera que por nuestra conducta otros puedan ser consolados, curados
y llevados a los pies del dador de vida. Pero quiero mencionar un grupo más de personas derramadoras de sangre. Y ese grupo somos nosotras. Sí, nosotras. Porque por nuestro pecado, Él, el inocente, derramó su sangre. Y eso es como si nosotras mismas lo hubiéramos llevado a la cruz. Que jamás olvidemos que su misericordia nos colocó en un lugar diferente, que no merecíamos y que fue por gracia. Nosotras no le clavamos la espada, no clavamos los clavos en la cruz, pero Él permitió eso por amor a nosotras. Y su sangre inocente fue derramada por nosotras. Jamás podemos darnos permiso para despreciar a nadie. Y me vino a la mente terminando, no lo había pensado, pero es un caso que a mí me conmocionó muchísimo, un testimonio. Hace unos años atrás teníamos un compañero, Mónica, ¿está bien, no? ¿El tiempo? Teníamos un, Sí. tengo unos amigos en el ministerio que son misioneros en Neuquén. Y tengo una amistad con ella hermosa. Y yo siempre le digo, amiga, lo que necesitas decirme que yo me tomo el micro y me voy a verte y quiero estar con vos. Yo se lo dije eso en noviembre. Estábamos en enero en el Pichi haciendo ministerio. Y a la madrugada llega un auto. Y es muy difícil que haya alguien ande en la madrugada porque es en el medio de la montaña. Y viene mi esposo y me dice, acaba de morir Esteban. Esteban era el hijo de mi amiga. Esteban andaba lejos de Dios. Y con el dolor del alma orábamos por Esteban que volviera. Y ese diciembre, Esteban le dijo a la mamá, 23 años, mamá, el Señor me está llamando de nuevo, voy a volver al Señor. Estaba viviendo con una chica y estaba haciendo los planes para casarse y para volver al Señor, volver a la iglesia, salir del barrio donde estaba, que era un barrio muy conflictivo. Y en el barrio donde él estaba había un hombre que no lo quería. Él no usaba droga, él no se tatuaba. Él era un muchacho diferente, estaba lejos de Dios, era una oveja perdida en un lugar entre lobos. Y siempre este hombre le peleaba, le discutía. Una noche él sale a sacar el perro y este hombre lo encuentra y empieza la pelea. Y Esteban siempre lo dejaba de lado y se corría y no quería entrar en la pelea. Pero yo no sé si este hombre estaba drogado o qué. Empezó a correrlo y Esteban estaba en hojotas, estaba en desventaja, no podía correr muy lejos. Y este hombre, un hombre grande de más de 40 años, entró a una carnicería y agarró una cuchilla y se la clavó a Esteban por el costado del pulmón y le perforó el corazón. Ahora, en la gracia de Dios, miren lo que es esto, chicas, a mí me pone la piel de gallina. Enfrente de ese incidente había una mujer en un kiosco, una creyente, y va y le toma la mano a Esteban. Él se estaba desangrando en la calle y le dice, querido, ¿conoces a Jesús? Apretame la mano. Y él le apretó la mano y ella le dijo, ¿sos salvo? Apretame la mano. Y él le apretó la mano y fue la última vez que le apretó la mano. Los padres estaban predicando en una iglesia cuando recibieron la noticia de que él estaba internado, no sabían que ya había fallecido. Cuando el papá se entera de esto, tuvo que pelear con los abogados para pedirle permiso para ir a la cárcel a ver al homicida y hablarle de Cristo. Yo no lo podía creer. Cuánto amor había en ese corazón. Ese hombre había matado a su propio hijo. Y él le fue a hablar del Señor, le testificó y ese hombre tomó decisión. Sabes, en un futuro en el cielo va a haber dos. Esteban y el hombre que lo mató. Y los dos van a estar glorificando a Dios. No perdamos de vista, mujeres, que la violencia que nos rodea,
que este mundo corrupto nos quite de ver la gracia y la misericordia de Dios, siempre presente, porque Él derramó su sangre por todos. Gracias por este tiempo. Y ahora sí vamos con la canción. Si hubiera estado allí, entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz, tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor, también yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor, también yo estaba allí. También yo estaba allí.